prevenirlas, diagnosticarlas a tiempo, tratarlas adecuadamente y salvar todas las vidas que podamos salvar. Para eso es importante conocer todas las características de una enfermedad, y entre esas características importantes, además de signos, síntomas, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, cómo evitar complicaciones, cómo derrotar las enfermedades, por decirlo de alguna forma. Tenemos que conocer cómo es la historia natural. Y en general, para todas las enfermedades, hay elementos comunes en la población que son importantes analizar. Y es por eso que la epidemiología, entre las funciones que tiene, está describir la historia natural de la enfermedad. Cuando a un paciente le pregunta al médico, doctor, ¿y en qué tiempo calcula usted que me voy a curar? Y el médico le dice, bueno, fíjese, usted tiene un dengue, a usted le puede dar fiebre máximo 8 días. Cuando el médico hace esa aseveración, da esa respuesta, es porque conoce la historia natural de esa enfermedad, sabe la duración que tiene esa enfermedad. Y si el médico le dice, por ejemplo, venga al 5.º día para yo hacerle una prueba serológica para confirmar si usted tiene dengue, ¿por qué al 5.º día y por qué no antes? Es porque el médico conoce la historia natural de esa enfermedad. Y si, por ejemplo, el médico sabe que ese paciente que tiene dengue tiene ya 12 días con fiebre, entonces el médico sabe que además del dengue hay otro problema. Porque esa enfermedad en su historia natural no produce 12 días de fiebre. Cuando a una paciente le hace un estudio preventivo y le dice, usted tiene que hacerse una citología, un examen de Papa Nicolau para la prevención de diagnóstico precoz del cáncer cervicuterino. Y le dice que la citología arrojó un resultado negativo, pero usted le dice que tiene que volver dentro de 2 años a repetírsela. Y la paciente le dice, ¿y por qué dentro de 2 años, doctor? ¿Por qué no pueden pasar más de 2 años? Porque conocemos la historia natural de esa enfermedad y sabemos que hay un periodo de tiempo entre la fase prepatogénica en que comienza a desarrollarse la enfermedad y la fase patogénica. Y sabemos que hay un tiempo en que comienzan a aparecer los síntomas y signos de la enfermedad. Y que hay muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, que tenemos que adelantarnos al diagnóstico. Porque si diagnosticamos la enfermedad cuando presenta los síntomas y los signos, ya es tarde. Ya hemos pasado el punto crítico, el periodo de ventaja, que hoy lo vamos a analizar. ¿Qué son estos conceptos, estas definiciones? Cuando abordamos una enfermedad, conocemos su periodo de incubación. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos la historia natural de la enfermedad. Hoy no vamos a, por supuesto, a estudiar enfermedad por enfermedad, una por una, sería interminable nuestro análisis. Pero sí vamos a ver algunos elementos importantes que sirven de base para analizar la historia natural de todas las enfermedades. Entonces ese es el objetivo de nuestra clase. Yo quería aclararle porque un estudiante me estaba preguntando y recordarles que nuestra clase, cada clase nuestra tiene una duración de 4 horas.
Nuestras clases están comenzando los días viernes. La primera parte, que es el día de hoy, donde escuchamos una conferencia y posteriormente dedicamos 3 horas más a repasar el contenido, a leer la literatura que habla del contenido que estamos analizando. A debatirlo, a buscarle aplicación. Hemos podido relacionar, por ejemplo, muchos de estos conceptos que estamos aprendiendo con la pandemia de COVID-19. Nos ha servido este marco para aplicar estos conocimientos al tema de la pandemia. Y de esa manera, entonces, entre todos, construimos el conocimiento que ustedes necesitan de la epidemiología. Y ha sido todo un desafío para ustedes porque es una especialidad, un área que es teórica, que muchas veces no hay elementos subjetivos, conceptuales. Hay varios conceptos de un problema, a un concepto se le dan varias definiciones. Y de esta manera hemos trabajado, ¿no? Y vamos a seguir trabajando durante todo el semestre. Ya estamos en la unidad 4, hemos llegado a la 4ª unidad. Esta unidad le dedicaremos una clase. A la unidad 1 le dedicamos 2 clases, a la unidad 2 le dedicamos 3 clases. A la unidad 3 una clase y a la unidad 4 le vamos a dedicar una clase, la clase número 7. Entonces, hecho esta breve introducción, vamos a comenzar a desarrollar nuestra clase del día de hoy. Como le mencioné, el tema de la unidad, historia natural de la enfermedad. El contenido, factores responsables del desarrollo de una enfermedad, etiología, agente causal, hospedero, medio ambiente y cadena epidemiológica. Ese es el contenido de nuestra clase 7 y el contenido que tenemos en el programa de epidemiología para la unidad número 4. Todos los aspectos del contenido de la unidad 4 se abarcan en esta clase. Si fuéramos a definir qué es la historia natural de la enfermedad, podemos decir que es la evolución natural que tiene una enfermedad sin la intervención médica. Es decir, ¿cómo se presenta normalmente una enfermedad? Todos sus síntomas, signos, sus características, sin el efecto de un tratamiento médico. Claro, hoy en día, con unas pocas excepciones, las enfermedades no las dejamos evolucionar naturalmente, ¿no? Para ver qué resultado producen. Tenemos que tratarla una vez y sobre todo cuando son enfermedades que pueden evolucionar a formas graves o mortales. Pero nos interesa estudiar cómo se comporta, cómo evoluciona una enfermedad. Cuáles son todos los detalles de su evolución. Y la palabra evolución es muy importante porque vemos que la enfermedad, el proceso de enfermedad va cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Y muchas veces necesitamos ver cómo se va produciendo la enfermedad. Porque recuerden que en epidemiología hay dos aspectos muy interesantes en medicina.
que no hacen de la medicina una ciencia exacta. Usted puede tener 10 pacientes diabéticos y no todos van a tener los mismos síntomas, ni su enfermedad va a evolucionar igual. Algunos de ellos, por ejemplo, se controlarán con una dosis menor de medicamento. Otros necesitarán insulina, por ejemplo. Unos con hipoglicemiantes orales, otros con insulina. Algunos pueden llegar a hacer una insuficiencia renal, otros pueden hacer una retinopatía diabética, por ejemplo. Y no todos evolucionan de la misma manera. Por eso es el reto que es para nosotros los médicos, por eso es que estudiamos tanto. Porque tenemos que conocer las enfermedades, cómo se comportan de manera general y después tenemos que individualizarla, porque cada paciente es un paciente específico, en el que la enfermedad se desarrolla de una manera particular. Y tanto los diagnósticos como los tratamientos tenemos que individualizarlos, porque todos los pacientes, por ejemplo, diabéticos o hipertensos, no tienen el mismo tratamiento. Si no fuera muy fácil el ejercicio de la medicina. Y desde un principio a los médicos les ha intrigado por qué unos pacientes se enferman más gravemente que otros. ¿Por qué una enfermedad de unos pacientes llegan a morir y otros no? De manera tal que hay factores que determinan, lo vamos a ver hoy, una cadena entre una relación un equilibrio de relaciones entre el agente causal de la enfermedad, entre el huésped susceptible y el ambiente en que están interactuando. El conocimiento de estos factores nos va a poder ayudar a entender mejor por qué se producen estos procesos tan variados, porque hay elementos que son... Hay elementos en esta interrelación que se cumplen en general en todas las enfermedades. Consideramos, recuérdenlo, la definición de enfermedad, que era la enfermedad es lo contrario a la salud y es un desequilibrio en las funciones biológicas y en la hemostasis del organismo, de diversa índole y categoría. Vimos que la enfermedad es muy variable y hay veces que es difícil identificarla. Pero en general toda enfermedad se inicia con la exposición a un agente causal. Y esa exposición termina en recuperación, en incapacidad o muerte. Y hay enfermedades, por supuesto, que nunca terminan, siempre se mantienen a lo largo del tiempo, son enfermedades crónicas. Hablamos de eso al final de la clase pasada. Unas enfermedades que acompañan al paciente por el resto de su vida. Pero el final muchas veces es difícil de definir, ¿no? Porque pueden darse varias circunstancias, pero en el principio de una enfermedad hay un aspecto que es el detonante, el que prende el fuego, por así decirlo, ¿no? Que es la exposición a un agente causal. Como le mencioné, hay elementos teóricos que se cumplen en general para todas las enfermedades. Al conocer la historia natural de la enfermedad. Este concepto, esta teoría de historia natural de la enfermedad, fueron desarrolladas por los epidemiólogos Libel y Clark, y se le conoce como el modelo de Libel y Clark.
ambos norteamericanos, uno profesor de salud pública de Harvard y el otro de la Universidad de Columbia. Modelo de Libel y Clark. Tiene tres postulados fundamentales. Primero, cualquier enfermedad o condición mórbida en el ser humano es el resultado de un proceso dinámico. Y ya lo hemos visto, ¿no? Vimos que el proceso de salud enfermedad es dinámico, que la interrelación entre el individuo y el ambiente es dinámico y cambiante, que la interrelación entre el agente causal, el huésped susceptible y el ambiente es muy dinámico. En eso estamos claros. Otro aspecto es que en la historia natural de la enfermedad se involucran una serie de causas que afectan la interacción entre agente y huésped individual y cuyos efectos se caracterizan de manera masiva en la población. Ya hicimos un estudio de lo que es la causalidad y vimos lo que era una causa y la relación causa-efecto, que es un proceso complejo y dinámico, y también analizamos el proceso salud-enfermedad como tal desde el punto de vista ecológico, de la tríada ecológica, el agente, el huésped susceptible y el ambiente. Las causas están ahí en la enfermedad y pueden describirse de manera masiva, no solo individual. El comportamiento de una enfermedad se puede describir de manera individual, pero de manera colectiva también. Es necesario una actitud preventiva para interrumpir este proceso lo más temprano posible. A la enfermedad hay que eliminarla lo antes posible. Y para eso necesitamos mucho de la epidemiología. Antes de que aparezca, antes que la persona se dé cuenta, antes que acuda al médico, antes que busque ayuda médica. Lo más temprano posible tenemos que controlar la enfermedad, porque hay veces que cuando la enfermedad, el paciente la empieza a sentir, a experimentar, es porque ya ha avanzado. Entonces, tomando en cuenta estos tres postulados, podemos decir que el modelo de Libel y Clark para estudiar la historia natural de la enfermedad se basa en la interacción entre la tríada ecológica, la tríada epidemiológica, el agente causal, el huésped susceptible y el medio ambiente. Están en un complejo proceso de interacción. Hay un equilibrio entre estos factores, no hay enfermedad, pero cuando este equilibrio se rompe, aparece la enfermedad. La exposición no es igual en todos los individuos porque no todos tienen la misma predisposición. Recuerden que, por ejemplo, el huésped susceptible tiene un comportamiento variable en cuanto a susceptibilidad, resistencia y estado inmunológico. Una vez que se produce la exposición al agente causal, se va a desarrollar 3 periodos que él los identifica de esta manera. La exposición al agente causal va a producir enfermedad, pero se van a producir 3 periodos en la enfermedad. Un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y un resultado. Esas son las 3 etapas que ellos definen en la historia natural de la enfermedad. Tiene 3 etapas esta historia natural.
Repetimos, periodo prepatogénico, periodo patogénico y resultado. En el caso de cada uno de estos periodos, lo vamos a analizar indistintamente qué características comunes tiene para todas las enfermedades cada uno de estos periodos. Y vamos a analizar en el resultado cuáles son los posibles resultados que se pueden presentar en una enfermedad. Puede ser la curación, una incapacidad, la evolución a la cronicidad, a hacerse permanente en el tiempo, o la muerte. Aquí vemos estas tres etapas representadas en la historia natural de la enfermedad: periodo prepatogénico, periodo patogénico y el resultado. Entonces, si yo les preguntara cuáles son las tres etapas de la historia natural de la enfermedad, aquí están. Una característica que tiene este periodo patogénico es que puede tener dos etapas o puede tener dos comportamientos: asintomático o sintomático. Esto sirve como base para la intervención epidemiológica y de salud pública, para prevenir la enfermedad y adelantarnos lo máximo posible a que no ocurra esto, ni esto, ni esto. Que la enfermedad no produzca muertes, no produzca incapacidad. Entonces, ellos plantean en su modelo de medicina preventiva e historia natural de la enfermedad que se deben realizar distintas intervenciones para contraatacar o contrarrestar las enfermedades. Sí, le vamos a la contraria a la enfermedad. En un primer nivel, lo vamos a ver más adelante en la próxima unidad, los niveles de prevención en las enfermedades. Nivel primario, nivel de promoción de la salud, nivel de protección específica, nivel de diagnóstico y tratamiento y nivel de limitación del daño. Y un quinto nivel de rehabilitación. Él planteó 5 niveles. Ellos plantearon estos 5 niveles. Vamos a analizar entonces ahora cada una de las etapas de la historia natural de la enfermedad. La etapa prepatogénica comienza, como decíamos, desde el contacto del huésped con el agente causal. Y esta etapa termina cuando comienzan a aparecer cambios patológicos de la enfermedad. Estos cambios patológicos son los que dan inicio a la fase patogénica. Entonces, podemos definir que la fase prepatogénica de una enfermedad comienza con la exposición a un factor de riesgo o a un agente causal. Y termina con la aparición de cambios patológicos, cambios fisiológicos, histológicos, morfológicos en el organismo humano. Ese evento da lugar a la siguiente etapa, que es la etapa patogénica. Esto que se inicia con estos cambios patológicos hasta que desaparecen los síntomas y signos propios de la enfermedad. Hasta que se ha producido la resolución de la enfermedad. Y la enfermedad decimos que tiene un resultado después que se aplica un tratamiento, generalmente, o antes, o si se hace naturalmente. Después que desaparecen los síntomas y propios de la enfermedad, puede haber una curación, una incapacidad
o puede producirse complicaciones o puede producirse la muerte. Aquí lo vemos representado en este gráfico, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad. Aquí está el huésped que aún no ha enfermado. Se pone en contacto con un agente causal en medio de factores ambientales asociados que pueden ser factores de riesgo de la enfermedad. Y en esta exposición es que se inicia este periodo prepatogénico. Una vez que en esta etapa hay un equilibrio entre el agente, el huésped y el factor ambiental. Una vez que este equilibrio se rompe, empiezan a producirse cambios fisiopatológicos en el organismo que dan inicio al periodo patogénico. Este periodo patogénico va a estar caracterizado por varias etapas. Puede haber una etapa asintomática, donde no se presentan signos ni síntomas de la enfermedad, y puede haber una etapa sintomática, donde la enfermedad comienza a desarrollarse con todos sus síntomas y signos. Y al final se produce un resultado. Ellos, el modelo de Cliver y Clark, ellos establecieron que en el periodo prepatogénico debíamos realizar prevención primaria y que la prevención secundaria y terciaria la haríamos en el periodo patogénico de la enfermedad. Aquí lo vemos. El equilibrio, ¿no?, que mencionamos. Hay una exposición, comienza el proceso prepatogénico, se rompe el equilibrio y empiezan a desarrollarse mecanismos patogénicos, locales o sistémicos, que interactúan con mecanismos defensivos de la respuesta inmune del individuo. Ya a partir de este momento que empiezan a producirse cambios fisiopatológicos en el organismo, podemos decir que ya el individuo está enfermo y que hay un desequilibrio entre el agente, el huésped y el medio ambiente. Ese desequilibrio puede ser subclínico, no ser evidente, asintomático, atraviesa por distintos periodos, que los vamos a ver a continuación. En el caso de los síntomas y signos, primero aparecen síntomas y signos específicos comunes a todas las enfermedades y posteriormente aparecen signos y síntomas específicos. Por ejemplo, sabemos que toda enfermedad infecciosa comienza con malestar general, dolor de manera difusa, decaimiento, cansancio, síntomas inespecíficos, por así decirlo. Falta de apetito, fiebre, y después empiezan los síntomas específicos. De una enfermedad respiratoria comienza la tos, el dolor de garganta, el catarro, la expectoración. Si se trata de una enfermedad digestiva, empiezan los vómitos, la diarrea, las náuseas. Esto ya en el periodo patogénico de la enfermedad. Se pueden identificar estos dos periodos, periodo prepatogénico y periodo patogénico.
Repetimos, comienza con la exposición al agente causal y termina cuando empiezan a producirse cambios fisiopatológicos en el organismo. El periodo patogénico comienza con estos cambios y termina cuando desaparecen los síntomas y signos de la enfermedad. El periodo patogénico obviamente es más complejo que el periodo prepatogénico. Aquí hay un estado de equilibrio, aquí este equilibrio se ha roto. En la etapa prepatogénica influyen mucho los factores individuales, con la constitución personal, su estado genético, inmunológico. Estos factores disminuyen o aumentan el grado de susceptibilidad a tener la enfermedad. Algunos individuos se exponen a una enfermedad y no la desarrollan. La enfermedad queda en un periodo prepatogénico, nunca llega al periodo patogénico. ¿De qué depende que llegue o no llegue a un periodo patogénico, que desarrolle una enfermedad en un periodo patogénico? Bueno, depende de estos factores genéticos, la susceptibilidad, la resistencia y su estado inmunológico. La etapa patogénica, repetimos, comienza con los cambios patológicos y continúa con la presencia de signos y síntomas. Pero puede atravesar una fase subclínica, una fase en que la enfermedad pasa inadvertida tanto para el médico como para el paciente. Y una etapa clínica más evidente, donde presenta signos y síntomas propios de la enfermedad, el paciente acude en busca de ayuda al médico generalmente y el médico puede diagnosticar con facilidad la enfermedad. Pero desde el punto de vista epidemiológico nos interesa actuar antes de que esto ocurra. En la etapa patogénica podemos identificar 5 periodos que son muy importantes para conocer en detalle, en particular en cada enfermedad, la duración y la historia natural de esa enfermedad, que son el periodo de incubación, el periodo de inducción, el periodo de latencia, el periodo de ventaja y el punto crítico. Vamos a analizar cada uno de estos periodos a continuación. ¿Permiso, doctor? Sí. Gracias. Amigo Ruiz, lamentablemente no pude escucharte. No sé si te referías a los alumnos que estaban esperando para entrar o algún otro tema. Si me puedes escribir por el chat porque no te entendí. Ah, bien, gracias. Bien. Muy gracias. Periodo de incubación de la enfermedad. Tiempo que transcurre periodo de incubación, tiempo que transcurre desde el ingreso del agente infeccioso hasta la presentación de los síntomas y signos de la enfermedad. Este concepto aplica para las enfermedades transmisibles.
La hipertensión no tiene un periodo de incubación, la diabetes no tiene un periodo de incubación, el cáncer no tiene un periodo de incubación, el infarto no tiene un periodo de incubación. Este concepto se aplica en enfermedades transmisibles. Y recuerden, comienza con el ingreso del agente infeccioso, en este caso un agente infeccioso que sea patógeno, que tenga la capacidad de desarrollar enfermedad, hasta la presentación de síntomas y signos. Se ha dicho que en la COVID-19 el periodo de incubación puede ir desde 2 hasta 14 días. Es variable el periodo de incubación. No todos los individuos se comportan igual, pero en general podemos establecer en cada enfermedad un periodo de tiempo entre que penetra el agente causal hasta que aparecen los síntomas y los signos. El periodo de inducción se ubicaría desde la exposición al factor o al agente causal hasta los cambios patológicos. En este caso se aplica a enfermedades transmisibles. Y cuando son factores, por ejemplo, aspectos multifactoriales o causas multifactoriales, enfermedades que tienen factores multicausales, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, que se asocia con hipertensión arterial, los efectos del hábito de fumar, dislipidemia. El periodo de inducción es desde que comienza la exposición a ese factor de riesgo hasta que se producen cambios patológicos. Periodo de latencia. Desde los cambios patológicos hasta el tiempo habitual del diagnóstico. Es decir, es un intervalo cronológico entre la ocurrencia y la detección. Un periodo de latencia, ¿no? ¿En qué tiempo podemos hacer el diagnóstico? Por los medios comunes. Periodo de ventaja. Va desde el diagnóstico precoz hasta el diagnóstico habitual. Ejemplo, el periodo de ventaja del cáncer de cuello uterino es de 6 meses a 5 años. Es decir, podemos hacer el diagnóstico precoz 6 meses antes de que hagamos el diagnóstico usual. Recuerden que el diagnóstico usual es el diagnóstico que se hace cuando el paciente siente los síntomas de la enfermedad, los ha desarrollado y él busca ayuda en el médico identifica esos síntomas con facilidad y hace el diagnóstico. Por eso que son dos momentos distintos en la etapa patogénica. Periodo de ventaja, el tiempo que transcurre entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico habitual. Punto crítico. Es aquel punto de la enfermedad antes del cual el tratamiento es más efectivo, más fácil de aplicar. Sabemos que mientras más temprano aplicamos la intervención, el tratamiento, mejor los resultados. Hay un momento que si pasamos ese punto crítico, entonces va a ser más difícil recuperar al paciente. Una enfermedad puede tener uno o varios puntos críticos. Por ejemplo, en el cáncer de mama, podríamos hablar de 3 puntos críticos, ¿no? La enfermedad está localizada en la mama, en la glándula mamaria.
la enfermedad pasa a los ganglios linfáticos axilares, o la enfermedad hace metástasis en otros órganos del cuerpo como pulmón, hígado. Son puntos críticos. Es más efectivo el tratamiento cuando la enfermedad está limitada en la glándula mamaria, o cuando la enfermedad no haya rebasado los ganglios linfáticos axilares, por ejemplo. Eso ahí puede estar relacionado este periodo de tiempo con el periodo de ventaja, en el que es más ventajoso tratar la enfermedad. Y la etapa de resolución, que es cuando desaparecen los síntomas y signos de la enfermedad. El resultado puede ser la recuperación total, la incapacidad, que puede ser de 3 tipos: discapacidad, deficiencia o minusvalía. Puede ocurrir un cuarto resultado, que son la aparición de complicaciones y de otras enfermedades, o la muerte. Aquí vemos ahora representados estas etapas. Las 3 etapas de la historia natural de la enfermedad de la que hemos hablado: la fase prepatogénica, la fase patogénica y el resultado. Recuerden que la fase de susceptibilidad o la fase prepatogénica, disculpen, la fase prepatogénica comienza con la exposición a un agente causal o factor de riesgo y termina con la aparición de signos patológicos o fisiopatológicos detectables en el individuo, o cambios biológicos de la enfermedad. Esta es la etapa prepatogénica, en la que hay un equilibrio, como habíamos mencionado, entre el agente, el huésped y el ambiente. Y el comportamiento aquí de tanto del huésped como del agente puede ser variable. Esta etapa, que comienza con los cambios patológicos de la enfermedad, se le conoce como periodo patogénico, que puede tener 2 fases que se le pueden identificar en la mayoría de las enfermedades. Una fase preclínica, donde no hay síntomas ni signos. Esa fase preclínica comienza con los cambios biológicos y termina con la aparición de los síntomas y signos. A su vez, en momento, la aparición de síntomas y signos de la enfermedad es lo que da el inicio a la fase clínica, que termina cuando desaparecen los síntomas y signos de la enfermedad, de manera natural o producto de un tratamiento médico. Ahora, esta etapa es la que más nos interesa estudiar, es la que más interés tiene para nosotros los médicos, es decir, lo que más elementos tiene de control, porque acá sabemos que es muy importante intervenir, ¿no? Pero hay muchos elementos a considerar aquí en la etapa patogénica, que son, en primer lugar, se inicia con los cambios biológicos. Esos cambios producen una evidencia patológica que se puede detectar aún antes de aparecer síntomas y signos. Ejemplo: cáncer cervicuterino, cáncer de mama. Se rompió el equilibrio, comenzó a desarrollar células cancerosas en la paciente, una lesión, un nódulo, por ejemplo, mamario. Es detectable, pero no da síntomas. Está en una fase preclínica. Ahí es que es importante hacer el diagnóstico precoz. Apliquémoslo a una enfermedad infecciosa.
El paciente tiene dengue. Se puso en contacto con el virus. Se rompió el equilibrio. Empezó a presentar cambios biológicos que son imperceptibles. A las 24 horas ya podemos encontrar evidencia patológica de la enfermedad. Por ejemplo, podemos determinar determinadas proteínas como el antígeno NC1 y desde las 24 horas hacer el diagnóstico. Los síntomas y signos pueden aparecer de 3 a 5 días. Es el periodo de incubación de la enfermedad. Periodo de incubación, periodo que va desde el inicio de los cambios fisiopatológicos hasta el inicio de los síntomas. Tenemos el periodo de inducción, desde que se inician los cambios biológicos de la enfermedad hasta que son detectables. Estos cambios biológicos se hacen evidentes. La evidencia de esos cambios patológicos es lo que ahí termina el periodo de inducción y comienza el periodo de latencia que va. Esta evidencia patológica nos ayuda a hacer el diagnóstico precoz. Pongamos el ejemplo del dengue. Antígeno NC1, hacemos un diagnóstico serológico de dengue, porque está este antígeno presente, tenemos la evidencia patológica. Podemos en ese momento hacer el diagnóstico precoz. Aquí comienza un periodo de latencia, que es el que va desde el momento en que podemos hacer el diagnóstico precoz hasta el momento que hacemos el diagnóstico habitual. Es cuando se presentan ya todos los síntomas y signos de la enfermedad. Y podemos utilizar un método diagnóstico, por ejemplo, ya la determinación de anticuerpos IgM, en el caso del dengue, por ejemplo. Al 5.º día de la enfermedad, por ejemplo, o al 7.º día de la enfermedad. Tenemos un periodo de ventaja que va desde que empiezan a aparecer síntomas hasta que se hace el diagnóstico habitual. Aquí nos da la ventaja de que si hacemos el diagnóstico en esta etapa antes, va a ser ventajoso para el paciente porque iniciaremos un tratamiento antes de que se desarrolle completamente la enfermedad. Si nosotros tenemos un paciente con dengue y empezamos a tratarlo de esta fase, con medidas generales como hidratación, reposo, vitaminoterapia, vamos a influir en el resultado de la enfermedad. Pero si este periodo transcurre de manera inadvertida y hacemos un diagnóstico tardío, puede que con más frecuencia puedan producirse complicaciones. Por eso es que es importante conocer la historia natural de la enfermedad. Si queremos actuar de manera preventiva y tratar antes de tiempo la enfermedad. Bueno, el otro elemento que vamos a considerar hoy es la cadena epidemiológica. Vamos a darle 5 minutos para que... 4 minutos para que cambien de posición, si alguno necesita tomar agua o ir al baño. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos considerado? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió entonces lo que es la historia natural de la enfermedad? Y los 3 periodos que tiene.
dónde comienza y dónde termina cada periodo. Y de la fase patogénica, que es la que más tenemos que estudiarle, cuáles son las distintas etapas que tiene. Desarrollar ahora la segunda parte de la clase, lo que tiene que ver con la cadena epidemiológica. Habíamos dicho que en la historia natural de la enfermedad, en la fase prepatogénica, se produce una compleja interacción entre el agente causal, el ambiente y el huésped susceptible. El agente causal tiene la capacidad de instalarse en un reservorio y desde ese reservorio él va a dirigirse al huésped susceptible. Para eso necesita salir de ese reservorio, propagarse hasta alcanzar la puerta de entrada de ese huésped susceptible. Esta serie de pasos se le conoce como cadena epidemiológica. Aquí pueden identificar estos eslabones, ¿no? Agente, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. Esto es lo que se conoce como la cadena epidemiológica.
los tres elementos fundamentales: el agente causal, el medio ambiente y el huésped. Esta es la triada ecológica o triada epidemiológica. Hay una relación entre la triada y la cadena. Aquí está. En este proceso, agente reservorio, identificamos este elemento, estudiamos el agente causal. Desde la puerta de entrada a la puerta de salida y por la vía de transmisión, aquí es que influyen los factores ambientales. Y a nivel del huésped susceptible, por supuesto, es el tercer elemento de la triada ecológica y el último eslabón de la cadena epidemiológica. El huésped susceptible es el último eslabón de la cadena epidemiológica y el tercer componente de la triada ecológica. Aquí tenemos una definición de cadena epidemiológica. Secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Podemos definirla también como el conjunto de factores que determinan la transmisión de la enfermedad. Es decir, los factores que determinan el contacto del agente causal con el sujeto susceptible o huésped susceptible. ¿Por qué es importante estudiar la cadena epidemiológica? La importancia radica en que, identificando los eslabones en cada enfermedad, se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y propagación de todas estas enfermedades. En algunas enfermedades lo más factible y conveniente sería actuar sobre el agente, o actuar sobre el reservorio, o actuar sobre la puerta de salida, o cortar esta cadena a nivel de la vía de transmisión, o a nivel de la puerta de entrada, o a nivel del huésped susceptible. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hablar de la cadena epidemiológica del SARS-CoV-2, del coronavirus o COVID-19. El agente es el coronavirus SARS-CoV-2. El reservorio es el individuo enfermo, infectado por el SARS-CoV-2. ¿Cuál es la puerta de salida? La puerta de salida puede ser la vía respiratoria. El virus sale a través de las secreciones respiratorias. La respiración, el estornudo, la tos. A través de los fómites, de la mucosidad que el individuo expulsa, por ejemplo. Se ha demostrado que también el virus puede salir a través de la vía digestiva, la saliva y a través de las heces fecales. Un agente puede tener a nivel del reservorio varias puertas de salida. ¿Cuál es la vía de transmisión? Bueno, la vía de transmisión es el contacto persona a persona o el contacto con superficies contaminadas o a través del aire. La puerta de entrada pueden ser las vías respiratorias, del huésped susceptible. También la conjuntiva ocular, la nariz y la boca.
Vamos a diseñar estrategias para interrumpir esta cadena epidemiológica. Bueno, al reservorio, a la gente, a la persona infectada, vamos a aislarlo para cortar la vía de transmisión. Vamos a indicarle que se coloque un tapabocas o un nasobuco para que el virus no salga al ambiente. Cuando, por ejemplo, en esta pandemia se ha indicado usar tapabocas, tanto el enfermo como el huésped susceptible, estamos interrumpiendo la cadena de transmisión aquí en estos dos niveles. A nivel de la puerta de salida y la puerta de entrada. En un principio, recuerden, la Organización Mundial de la Salud planteó que solo usarán tapabocas los individuos que estaban contagiados con el virus. Después se llegó a la conclusión de que también podía beneficiar a los huéspedes susceptibles, porque podía interrumpir la puerta de entrada, ¿no?, del virus al organismo. El lavado de manos, tanto de uno como otro, tiene también por objetivo evitar la vía de transmisión, cortar la vía de transmisión. El distanciamiento social tiene como objetivo cortar la vía de transmisión. Y la vacunación tiene como objetivo fortalecer la defensa del huésped susceptible. Pongamos ahora, por ejemplo, el dengue. El dengue tiene dos reservorios. Que son el individuo enfermo y el mosquito, donde el virus se reproduce también. La puerta de salida, por ejemplo, es a través de las membranas cutáneas de la piel cuando el mosquito pica al individuo y transmite la enfermedad mediante otro mosquito que se comporta como vector hasta a través de la piel del huésped susceptible. La picadura del mosquito produce la enfermedad. ¿Cuáles son las medidas que más resultados han dado en esta enfermedad? Interrumpir la cadena epidemiológica del dengue a través a nivel de la vía de transmisión, eliminando el vector, que es el que transmite la enfermedad, disminuyendo los criaderos de mosquitos, por ejemplo. También podemos cortar la puerta de entrada, por ejemplo, usando mosquiteros, colocando mallas o obstáculos mecánicos en las casas para que no entre el mosquito, el vector, usando repelentes, insecticidas, porque no disponemos de una vacuna. Así sucesivamente, en cada enfermedad vamos a establecer una estrategia para intervenir en cada una de estas etapas, conociendo cuál es la cadena epidemiológica de la enfermedad, podemos interrumpirla. Porque recuerden que el objetivo principal de la epidemiología es identificar las causas de la enfermedad y los factores causales con el objetivo de prevenirla. Estudiar esta dinámica del proceso salud-enfermedad para diseñar programas de control y prevención de las enfermedades. Vamos a analizar cada uno de los componentes de la cadena epidemiológica. Primero, el agente causal,
puede ser biológico, distintos tipos de microorganismos. El reservorio puede ser seres humanos, animales y el suelo, por ejemplo. En el caso del reservorio humano puede comportarse de tres formas distintas, como un caso clínico evidente, paciente que tiene todos los síntomas y signos de la enfermedad, un caso subclínico, en una fase prepatogénica inaparente, o un portador, que puede ser sano, pero elimina. El agente está reproduciéndose en ese individuo que se comporta como un portador sano sin síntomas y signos de la enfermedad. El reservorio puede ser animales, pensemos en enfermedades zoonóticas, como por ejemplo, en el caso, por ejemplo, aquí tenemos unos cerdos. Es el reservorio, por ejemplo, de enfermedades como la oncocercosis, la fiebre porcina, también toxoplasmosis, brucelosis, puede tratarse de animales salvajes o roedores. Un gran problema, ¿no? Los roedores en la transmisión de enfermedades. Los animales pueden comportarse como reservorios también en estado de portadores, como este animalito que ahora está famoso, ¿no? Y como decíamos, el suelo puede ser reservorio, por ejemplo, de bacterias, como por ejemplo Clostridium tetani, la gente del tétano, o lombrices intestinales, por ejemplo. El otro elemento de la cadena epidemiológica es la puerta de salida, a través de la vía respiratoria, la nariz, la boca, vía intestinal, urinaria y lesiones de piel y mucosa. La vía de transmisión puede ser directa, por contacto directo persona a persona, o contacto indirecto. En este caso, los vectores, por ejemplo, o los vehículos. Ya lo vimos en la clase pasada cuando analizamos el concepto ecológico del proceso de la enfermedad y la interrelación entre el agente, el huésped susceptible y el ambiente. Habíamos visto las distintas interrelaciones, habíamos hablado un poquito acerca ya de la cadena epidemiológica. La vía de transmisión puede ser la vía indirecta mediante el agua, alimentos, superficies, el aire, el suelo. También puede clasificarse como una vía de transmisión indirecta mecánica por picadura y biológica. La puerta de entrada, la misma, es similar a la puerta de salida. Y a nivel del huésped susceptible debemos considerar
la variabilidad, los mecanismos de resistencia, susceptibilidad e inmunidad y otros factores genéticos y biológicos, o la presencia de enfermedades asociadas. Bueno, hasta aquí el tema de esta clase, la conferencia. Vamos ahora a la lectura de la información. Vamos al libro de Epidemiología de Daniela Parón, capítulo 17, Historia Natural de la Enfermedad. Vamos a hacer una lectura. Vamos a leer ahora de acá, de este libro. Un lector, por favor, o lectora, dispuesto. Un lector para los próximos 40 minutos de clase. Uno o varios lectores. ¿Quién se anima? Profesor, ¿Sí? yo puedo ayudar, pero tengo que salir en 20 minutos, pero puedo leer un poquitito. Después buscamos un relevo. Gracias. Okay. Aquí estamos. Sí. Historia natural de la enfermedad y curso clínico de la enfermedad. Se entiende por historia natural de la enfermedad a la manera propia de evolucionar que tiene cada enfermedad cuando se abandona su propio curso sin ningún tipo de intervención. Esto en la actualidad ocurre menos, ya que se dispone de mayor cantidad de métodos diagnósticos y terapéuticos que permiten intervenir en diferentes momentos de la historia natural de la enfermedad, modificando su curso natural, por lo que en estos casos se habla más de curso clínico en la enfermedad. No obstante, todavía hay situaciones en las que por diferentes razones las enfermedades se abandonan su propio curso, como en el caso de las enfermedades relativamente benignas, en la que los pacientes ni siquiera diagnostican, porque no acuden a los servicios de salud ni son tratados. También en el caso de enfermedades para las cuales no se encuentran medidas terapéuticas efectivas y por razones de falta de cobertura de servicios de atención médica o en la accesibilidad de los mismos. Vemos cómo algunos padecimientos siguen su curso natural hasta el final. Muy bien. Entonces entendemos ya qué es el concepto de historia natural de la enfermedad. Manera de evolucionar que tiene cada enfermedad cuando se abandona su propio curso, cuando se le deja por su cuenta. Obviamente eso hoy cada vez ocurre menos. Obviamente tenemos que intervenir por cuestiones éticas, ¿no? No podemos exponer la vida de un paciente por curiosidad, ver cómo se desarrolla la enfermedad. Por lo que también se le conoce con el nombre de curso clínico de la enfermedad. Es decir, los cambios que ocurren y la manera de evolucionar aún con el tratamiento. Entonces, continuamos. Periodos prepatogénicos
y periodo patogénico. Vamos a analizar desde la perspectiva de esta autora. Ok. Periodos prepatogénico y periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad. El proceso salud-enfermedad en el hombre está condicionado por un conjunto de complejas interacciones que se dan a nivel de la tríada ecológica, conformada por el individuo y el ambiente y el agente. En condiciones de salud, esta tríada se encuentra en equilibrio dinámico, en una suerte de homeostasis entre los elementos del medio, el individuo y los agentes involucrados en este desarrollo de una determinada enfermedad. Los factores involucrados en este equilibrio tienen que ver con las características de los huéspedes: género, edad, grupo étnico, hábitos y costumbres, respuesta inmunitaria, estado nutricional, estado psicológico, con características del agente. Si son agentes infecciosos, las características tendrán que ver con la infectividad, patogenicidad, virulencia, mecanismos de transmisión, pero también están las características especiales de los agentes físicos, químicos y mecánicos. Y en cuanto a las características del medio, estarían las socioeconómicas, ambientales, existenciales, de reservorios, clima y etc. Este proceso se da en el ambiente y constituye el periodo prepatogénico de la enfermedad. El periodo patogénico se da en el individuo cuando ese equilibrio se rompe y se produce el estímulo de la enfermedad. Se inicia la interacción estímulo-hospedero que genera una respuesta o reacción por parte de este, que se traduce en cambios orgánicos y funcionales. Muy bien, entonces el periodo prepatogénico decimos que se da en el ambiente, depende de factores que tienen que ver con la interacción entre el huésped, el agente y el ambiente. Hay factores del huésped que permiten el equilibrio, que determinan la presencia o no de equilibrio, que son el género, la edad, el grupo étnico, respuesta inmunológica, nivel de susceptibilidad, resistencia, estado nutricional. En el agente vimos que hay agentes que se pueden comportar indistintamente, con distintos grados de infectividad, patogenicidad, virulencia. Eso lo vimos cuando estudiamos la tríada ecológica. Recuerden que el proceso de la enfermedad está determinado por las interacciones en la tríada ecológica. Muy bien, entonces puede que la interacción, el contacto entre el agente causal y el huésped susceptible es lo que da origen, inicia el periodo prepatogénico. Ya eso lo vimos en la conferencia. Ahora, el periodo patogénico tiene muchos aspectos importantes que estudiar. Vamos ahora a analizar. Adelante. El periodo patogénico se da en el individuo cuando este equilibrio se rompe y se produce el estímulo de la enfermedad. Se inicia la interacción estímulo-hospedero que genera una respuesta o reacción por parte de este, que se traduce en cambios orgánicos y funcionales. Se producen reacciones en los tejidos fisiológicos, bioquímicas, pero estos cambios iniciales la mayoría de las veces transcurren sin ser evidenciados con las técnicas actuales de diagnóstico. A esta primera fase se llama etapa preclínica y viene a representar el periodo de incubación en las enfermedades infecciosas. El periodo de incubación o también el periodo de latencia en las enfermedades crónicas. Esta es
es la etapa menos conocida de la historia natural de las enfermedades y representa un reto para la epidemiología y la clínica. Entonces, ya vimos ahora el periodo patogénico. Se inicia cuando se rompe el equilibrio en el ambiente entre la gente, el huésped y el ambiente. Este periodo patogénico se inicia con cambios orgánicos y funcionales. Hay varias etapas en esta etapa patogénica, lo vimos. Puede ser subclínica o puede ser una etapa clínica. Fase subclínica, fase clínica. La fase subclínica comienza con los cambios orgánicos y termina con la aparición de los síntomas y signos. Recuerden acá esta ilustración que le mostramos. Los cambios fisiológicos son los que al romperse el equilibrio empiezan a manifestarse cambios fisiopatológicos en el organismo. En el momento en que estos cambios son evidentes y se pueden detectar, ese es el periodo de inducción. Dice que es uno de los periodos más difíciles de identificar en las enfermedades. Estaba comentando acá la autora. Tanto el periodo de inducción como el periodo de latencia. Aquí lo tenemos. El periodo de latencia comienza de que estos signos son el momento en que son evidentes hasta el momento en que se puede realizar el diagnóstico. Aquí se puede realizar el diagnóstico precoz porque hay evidencia patológica. Acá no hay, a pesar de que hay cambios, todavía no son evidentes. Por supuesto, lo ideal sería hacerlo antes, ¿no? Pero si no hay una evidencia, es difícil. Hay que investigar entonces para buscar esa evidencia. El tema de la investigación epidemiológica, ¿cómo encontrar métodos de diagnóstico precoz? Adelantarnos acá al diagnóstico usual todo lo que podamos. Continuamos analizando la fase patogénica. Adelante, Ederson. Okay. Cuando aparecen los signos y síntomas, se dice que la enfermedad se encuentra ya sobre el horizonte clínico, que es la línea imaginaria que separa la etapa preclínica de la clínica. Si no se interrumpe el curso de la enfermedad a este nivel, bien por falla diagnóstica o por falla terapéutica o ambas, se presentarán lesiones funcionales y orgánicas mayores en el individuo, lo que puede conducir, dependiendo de la característica de la enfermedad y de la respuesta individual, a la cronicidad, a la discapacidad, a la muerte, o se autolimita en el tiempo y el individuo se recupera con restitución ad interim. Riesgo y pronóstico. El riesgo se refiere a la probabilidad de desarrollar la enfermedad. El pronóstico se refiere a la predicción del curso futuro de una determinada enfermedad. Es importante distinguir entre aquellas condiciones que determinan la probabilidad de contraer la enfermedad o factores de riesgo de las características que prescinden del curso clínico de un padecimiento. Para el riesgo, el suceso considerado generalmente como proceso final es la presentación de una enfermedad específica,
Para el pronóstico, la consecuencia final del proceso puede ser muy diversa, muerte, complicaciones, invalidez, sufrimiento, etc. El estudio detallado de la historia natural o del curso clínico de la enfermedad, según el caso, ha permitido grandes avances en el campo diagnóstico y terapéutico de numerosos trastornos y ha contribuido en gran medida a la predicción del curso clínico de muchas enfermedades. Cuanto mayor conocimiento se tenga de la historia natural de la enfermedad, mayor será el éxito en las medidas de prevención, puesto que permitirá anticipar medidas que dificulten el inicio o el progreso de la enfermedad. Pues sí, este es el fin entonces de por qué la epidemiología se encarga de la historia natural de la enfermedad. Muy bien, vamos entonces a el capítulo, ahora que hablamos del pronóstico, ¿no? Porque es tan importante la historia natural de la enfermedad y cómo la historia natural de la enfermedad nos permite expresar el pronóstico de una enfermedad. Vamos a la página 116. ¿Estás a tiempo todavía, Erso, o tienes que salir para buscar a otro lector? Más unos 10 minutos, sí. Sí, gracias por tu disposición. Adelante. Sí. Hasta ahora hemos aprendido cómo las pruebas diagnósticas y de cribado permiten la diferenciación entre individuos sanos y enfermos. Una vez que se identifica que una persona tiene una enfermedad, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos caracterizar la historia natural de la enfermedad en términos cuantitativos? Dicha cuantificación es importante por varios motivos. En primer lugar, es necesario describir la gravedad de una enfermedad para establecer prioridades en los servicios clínicos y en los programas de salud pública. En segundo lugar, los pacientes a menudo plantean preguntas acerca del pronóstico. En tercer lugar, dicha cuantificación es importante para establecer una línea basal de la historia natural, de modo que a medida que se disponga de nuevos tratamientos, los efectos de estos tratamientos puedan compararse con el resultado esperado sin los mismos. Además, si se dispone de diferentes tipos de tratamientos para una cierta enfermedad, como tratamientos médicos o quirúrgicos, o dos tipos diferentes de intervenciones quirúrgicas, queremos ser capaces de comparar la eficacia de las diferentes modalidades terapéuticas. Por tanto, para poder realizar dicha comparación, necesitamos medios cuantitativos para expresar el pronóstico en grupos que reciben diferentes tratamientos. Este capítulo expone algunas de las formas de describir el pronóstico de un grupo de pacientes en términos cuantitativos. Por tanto, este capítulo estudia la historia natural de la enfermedad, pronóstico. En capítulos posteriores se analiza cómo se puede intervenir en la historia natural de la enfermedad para mejorar el pronóstico. En los capítulos 7 y 8 se estudia cómo se utilizan los ensayos clínicos aleatorizados para seleccionar el fármaco u otro tratamiento más apropiado. Ya en el capítulo 18 se estudian cómo puede detectarse una enfermedad en un momento más temprano de la
de lo habitual en tu historia natural para maximizar la eficacia del tratamiento. Para estudiar el pronóstico, comencemos con una presentación esquemática de la historia natural de la enfermedad en un paciente según se muestra en la figura 6.2. El punto A marca el comienzo biológico de la enfermedad. A menudo este punto no puede identificarse porque se produce de manera subclínica, quizá como un cambio subcelular, como una alteración del ADN. En algún punto en la progresión del proceso de la enfermedad, punto P, podrían obtenerse pruebas patológicas de la enfermedad si éstas se buscaran. Posteriormente, el paciente presenta los signos y los síntomas de la enfermedad, punto S, y algún tiempo después, el paciente puede buscar asistencia médica, punto M. A continuación, el paciente puede ser diagnosticado, punto D, tras que puede pautarse un tratamiento, punto T. La evolución posterior de la enfermedad podría resultar en cura, el control de la enfermedad, con o sin discapacidad, o incluso la muerte. Bueno, aquí nos detenemos acá para analizar la figura. Ok. Aquí está. Punto A, signos patológicos de la enfermedad. Punto P, comienzo biológico de la enfermedad. Es cuando es detectable estos cambios biológicos. Este es el periodo de inducción, ¿recuerdan? Punto C, síntomas y signos de la enfermedad. Este es el periodo de incubación. Aquí podemos hacer el diagnóstico precoz. Este es el punto D, punto de diagnóstico. Este es el periodo de latencia, ¿recuerdan? Signos y búsqueda de síntomas y búsqueda de la asistencia médica. Esto se da acá cuando comienzan los síntomas, ¿no? Desde que comienza la enfermedad hasta que aparece la asistencia, hasta que se busca la asistencia médica y se hace el diagnóstico usual. Por acá puede estar el punto crítico, ¿no? O periodo de ventaja que va desde acá. Periodo de ventaja va desde acá hasta acá. Entonces, esta es la fase patogénica de la historia de la enfermedad, natural de la enfermedad de un paciente. Fase patogénica. Ahora, ¿cómo se puede utilizar el conocimiento de estas etapas para determinar el tiempo de supervivencia, ¿no? El pronóstico de la enfermedad? Es lo que vamos a ver ahora. Adelante. ¿En qué momento comenzamos a cuantificar el tiempo de supervivencia? De modo ideal, preferíamos hacerlo desde el comienzo de la enfermedad. Por lo general, esto no es posible porque en el momento del comienzo biológico en un individuo es desconocido. Si quisiésemos contar desde el momento en el que comienzan los síntomas, introduciríamos una gran variabilidad
subjetiva al medir la duración de la supervivencia. Por lo general, para estandarizar los cálculos, la duración de la supervivencia se mide desde el momento del diagnóstico. Sin embargo, incluso con el uso de este punto de comienzo, se produce variabilidad porque los pacientes difieren en el momento en el que busca asistencia médica. Además, algunas enfermedades como ciertos tipos de artritis son indolentes y se desarrollan lentamente, de modo que pueden que los pacientes no sean capaces de detallar el comienzo de los síntomas o el punto en el tiempo en que se solicitaron asistencia médica. Además, cuando la supervivencia se cuenta desde el momento del diagnóstico, todo paciente que haya fallecido antes de ser diagnosticado es excluido del recuento. ¿Cómo afectaría este problema a nuestras estimaciones sobre el pronóstico? Una pregunta relacionada importante es: ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Existe una prueba patognómica clara para la enfermedad en cuestión? Con frecuencia no disponemos de dicha prueba. En ocasiones, una enfermedad puede ser diagnosticada tras el aislamiento de un microorganismo infeccioso, pero como las personas pueden ser portadoras de microorganismos sin estar realmente infectadas, no siempre sabemos si el microorganismo aislado es una causa de la enfermedad. En algunas enfermedades, preferíamos alcanzar el diagnóstico mediante confirmación tisular, pero con frecuencia existen variabilidad en la interpretación de las muestras de tejido por diferentes anatomopatólogos. Un problema adicional es que en ciertos problemas de salud, como las cefaleas, las lumbalgias y la dismenorrea, puede no existir un diagnóstico tisular específico. Por tanto, cuando decimos que la supervivencia se mide desde el momento del diagnóstico, la franja temporal no siempre está clara. Estos aspectos deben tenerse en cuenta cuando avancemos en el análisis de los diferentes abordajes para estimar el pronóstico. El pronóstico puede expresarse en función de las muertes debidas a la enfermedad o en función de los que sobreviven a la enfermedad. Aunque en la siguiente exposición empleamos ambos abordajes. El punto final empleado para el pronóstico de nuestro análisis es la muerte. Como la muerte es inevitable, no nos referimos a morir frente o no morir, sino a prolongar el intervalo hasta que se produce la muerte. Se pueden utilizar otros puntos finales, como el intervalo desde el diagnóstico hasta la recurrencia de la enfermedad, o desde el diagnóstico hasta el momento en que aparece afectación funcional, discapacidad o cambios en la calidad de vida del paciente, todos los cuales pueden verse afectados por la infalibilidad de los tratamientos disponibles. Muy bien, Anders. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿sí? Sí, muchas gracias y te agradezco mucho. Entonces, hasta aquí vimos que el estudio de la historia natural de la enfermedad es muy importante para poder realizar acciones de detección precoz de la enfermedad, prevenir las enfermedades. Recordamos que cuando diagnosticamos en periodos iniciales una enfermedad, las posibilidades de que logremos la curación, rehabilitación y mejora de la enfermedad aumentan. Es importante conocer que existen 3 periodos fundamentales en la historia natural de la enfermedad, que son el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo de resolución. Vimos
momentos en que comienza y termina cada periodo, además de conocer las distintas fases que tiene, por ejemplo, el periodo patogénico. Vimos qué es el periodo de incubación, el periodo de inducción, el periodo de latencia, el periodo de ventaja y los puntos críticos. Eso es muy importante en epidemiología para poder actuar, ¿no?, de manera preventiva en las enfermedades. Posteriormente comenzamos el análisis de la historia natural de la enfermedad, viéndolo desde el punto de vista de la compleja relación que hay entre los distintos elementos que forman la triada ecológica y la cadena epidemiológica. En la próxima clase vamos a desarrollar los elementos de la cadena epidemiológica. Vamos a ir analizándolos uno por uno en detalle y vamos a ejemplificarlo con algunas enfermedades. De manera que podemos entonces en la próxima clase concluir con la unidad número 4. ¿Alguna pregunta sobre la información que analizamos hoy? Entonces pueden ir reportándose su asistencia. Importante que dejen constancia de su asistencia en el chat.